Hola, ¿qué tal? En este caso les voy a hablar digamos, del concepto de integral definida. Originalmente se trata de calcular las áreas bajo curvas, aquí como está indicada el área de color naranja. Aquí se trata de una función arbitraria, y estamos sobre un intervalo cerrado a coma b. Principalmente de eso se trata esta primera clase. Antes, algunas consideraciones muy importantes. Aquí, por ejemplo, es un problema de área, lo acabo de decir, digamos que se generó en la antigua Grecia, fueron de los primeros que empezaron a trabajar en ello. Estamos hablando de personajes como Arquímedes o como Eudoxo, personajes como ellos. ¿Cuál era la idea de ellos en esa época? Por ejemplo, al parecer Eudoxo fue de los que empezó a resolver problemas de áreas, y la manera de él era inscribiendo polígonos regulares, por ejemplo, para calcular áreas de círculos. Entonces, como se puede observar acá, el área del hexágono pues es prácticamente, se parece, digamos, al área del círculo, y después se hacían, digamos, polígonos de más lados, de tal manera que el área fuese acercándose al área del círculo. Arquímedes, por su lado, lo hizo de otra manera. Él lo que hizo fue considerar como rectángulos de la misma base, y los acomodó ¿sobre quién? Sobre el círculo, así. Ahí fue generando ¿qué? Fue generando rectángulos, digo, de la misma ¿qué? De la misma base. ¿Cuál era la idea principal de Arquímedes? Pues al igual que lo anterior, por ejemplo acá, era pues que el área del polígono regular se parece al área del círculo. Y aquí, bueno, si nosotros sumamos todas las áreas de estos rectángulos que están por acá, pues es una aproximación también al área del círculo. Son dos formas diferentes de cómo resolver el problema de las áreas de los círculos, en realidad. Pero pues bueno, al final de cuentas no se puede hacer esto con cualquier tipo de figura. Esto sí es un poco más general, lo que es lo que hizo Arquímedes. Pero finalmente creo que en la época de estos dos personajes hubiese sido bastante complicado resolver el problema de las áreas. Tuvo que llegar pues el plano cartesiano, que tenemos por acá, lo hizo Descartes, pues por ahí en el siglo XVII, ¿no? Entonces ya se tenía otras simbologías, se tenía ya a la mano el plano cartesiano, es decir, había mucho más herramientas que en la época de Arquímedes y Eudoxo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el problema entonces del cálculo integral es el cálculo de áreas principalmente. Eso fue, o eso es, digamos, al inicio, ¿sí? Un par de cosas más. Aquí, por ejemplo, me tomé la libertad de escribirles o tomarles una parte de un libro de cálculo, que es el Cálculos de Michael Spivak. En el capítulo 13 viene escrito esto. Dice, leo, aunque será necesario definir en forma esencialmente complicada la integral viene a formalizar un concepto sencillo, que es el del área. Y en realidad sí, el Spivak es uno de los pocos libros que trabaja con el concepto de integral, y lo hace pues a un alto nivel. La verdad, es un nivel de formalidad muy, muy, muy alto. Y empieza con una función acotada, se da una definición de sumas inferiores, sumas superiores, y después se da la definición de función integrable en base a supremos e ínfimos. Esa es la verdad. Y entonces, de ahí sale la definición de función integrable. Muy complicada, digamos, en este caso, pero es una visión totalmente formal y totalmente completa. Un poquito más adelante, ese mismo libro, obsérvese lo que acabo de mencionar. En realidad, lo que trae para Spivak en ese capítulo empieza con funciones solamente acotadas, no hay una petición adicional. Y un poco más adelante demuestra un teorema, este teorema que está aquí, que lo puse en amarillo, y este teorema en ese libro dice que cualquier función continua sobre un intervalo pues es una función integrable sobre ese intervalo. Este teorema pues es complicado y está, digamos, fuera de los propósitos de este curso de ingeniería, pero este teorema precisamente es importante porque nos permite el trabajo que vamos a realizar nosotros, ¿no? Nuestras herramientas no van a ser pues el Spivak. Nosotros vamos a trabajar con libros un poco más de perfil de ingeniería, como son el
el de Stewart, que le recomendé en la bibliografía, ese de trascendentes tempranas, y está el Lois Layton, que es el de cálculo también. Y estos libros son mucho menos formales. De hecho, en estos libros se empieza hablando o la hipótesis original, cuando se empieza a hablar de integral, es que se consideran solamente funciones continuas. Es decir, y si se consideran funciones continuas, nosotros ya sabemos que la función, como dice acá arriba el teorema, la función es integrable. Es decir, que lo que hagamos nosotros acá con las hipótesis del Stewart o Layton de funciones continuas, pues vamos a trabajar en realidad con funciones integrables ya desde el principio. Sí es una visión simple, la de estos dos libros, es una visión simple, pero me parece que es suficiente para lo que nosotros necesitamos. La idea que yo tengo es explicarles la manera como viene aquí, como viene en el Stewart y el Layton, de tal manera que pues, se puedan probar algunas propiedades de la integral, ¿no? Con cierto grado de formalidad, ¿sí? Pero bueno, que quede claro el concepto de, así como dije anteriormente en el Stewart, bueno, pues solamente o inicialmente se consideran funciones acotadas y se puede hablar de funciones integrables, ¿no? Para nosotros no, usted revise el Stewart y el Layton y la mayor parte de los teoremas siempre empiezan con funciones continuas, es decir que si nosotros calculamos o vamos a dar una definición, pues va a ser sobre funciones continuas solamente. Esas son las primeras consideraciones. Por si algún día revisa el texto, le da curiosidad, se va a encontrar ese tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos al inicio, voy a platicar. ¿Cómo se resolvió finalmente el problema? Fíjense que el problema del área se resolvió finalmente con la idea de Arquímedes. Esta idea de Arquímedes no sé si la recuerden ustedes, la que mencioné, que estaba acá arriba, que era la construcción de ¿quién? Que era la construcción de rectángulos, ¿no? Una construcción de rectángulos, y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros acá. Vamos a empezar, ya lo mencioné, ya argumenté las razones, vamos a empezar con una función continua f, y esa función continua va a estar acotada sobre un intervalo cerrado a, b, ¿sí? Entonces, obviamente, ya sabemos, según ese texto de cálculo avanzado, que se trata de funciones integrables. Entonces, vamos a entender el concepto de integral, se va a dar una definición y va a estar bien sustentada precisamente por esos otros textos. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal la voy a platicar rápidamente, vean. La idea principal es empezar dividiendo al intervalo, el intervalo cerrado a, b, dividiéndolo en pues, partes iguales. Casi siempre se empieza así, se empieza con partes iguales, así como las estoy poniendo ahora. Se empieza con partes iguales. Y se les pone en general nombre. Este sería pues x1, este sería x2, este sería x3 y así sucesivamente. Y este sería pues, ¿qué sería? Xn menos 2. Y este sería xn menos 1 y este sería al final xn. O sea que xn viene siendo b. Aquí también lo que se agrega es x0. ¿Y quién viene siendo x0? Pues x0 viene siendo a. Entonces, bueno, a ver, aquí hay algunos elementos esenciales. Primero, tomamos el intervalo y lo dividimos en partes iguales. ¿En cuántas partes iguales? En n partes iguales. Fíjense que a través de eso nosotros podemos decir cuánto mide cada subintervalo, cuál es la longitud de cada uno de estos subintervalos que están por acá, que se generan con esta que es llamada una partición. ¿Cuál es? Pues eso es más o menos sencillo decirlo, porque es así. Todo el intervalo completo de A hasta B en cuanto a longitud, pues es fácil calcularlo, porque esa longitud viene siendo ¿cuánto? B menos A. Y como estamos dividiéndolo lo estamos dividiendo en n partes iguales, entonces cada pedacito mide ¿cuánto? Cada pedacito mide b menos a sobre ¿quién? B menos a sobre n. Este valor es lo que mide cada uno de estos subintervalos. Cada uno de estos es la medida que tiene es esta. Y se le pone un nombre especial. En general se le llama delta x,
Así se le llama. En algunas partes me parece que el leito le llaman incremento X o una cosa así. Entonces, bueno, es delta X. Y este es un solo símbolo. Los dos, la delta y la X, están pegados, hay que decirlo. Bien. Ya mencioné en este caso lo de la delta X o quién es delta X. Sería como que de alguna manera estas las longitudes. Estamos hablando de longitudes de estos subintervalos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se aplica el método de Arquímedes acá? Lo que se hace es fijarse en el primer subintervalo. Ponga usted atención. Nos fijamos en el primer subintervalo y lo que hacemos es tomar en cuenta el extremo derecho. El extremo derecho. Claro, estamos hablando de forma convencional. Puede ser otro valor, no el extremo derecho. Puede ser el extremo izquierdo o el punto medio o cualquier punto que esté en el primer subintervalo. Yo voy a empezar diciendo, o voy a empezar tomando al extremo derecho de cada subintervalo, a los puros extremos derechos. ¿Qué es lo que les va a pasar a esos extremos derechos? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a ese extremo derecho y vamos a calcular el valor de la función en ese punto x1. ¿Cuánto sería? Es decir, ¿cuánto mide esta longitud amarilla? ¿Cuál es la longitud amarilla que está por acá? Pues es ni más ni menos, aquí lo vamos a poner si quieren, es f de x1. Es el valor de la función en x1. ¿Sí? Entonces, bien, a ver, nosotros lo que hacemos es, otra vez repito, ubicarnos en el primer subintervalo, nos fijamos en el extremo derecho y calculamos la imagen de la función. Y con esta altura, la del extremo derecho, generamos un rectángulo. Nos vamos al segundo subrectángulo, nos fijamos otra vez en el extremo derecho y hacemos exactamente lo mismo. Calculamos la altura, que ya sabemos que esta altura viene siendo f de x2, y con esa altura formamos un rectángulo. Nos vamos al tercer subrectángulo, nos fijamos en el extremo derecho y calculamos su altura. Y con esta altura formamos un rectángulo. Esto es lo que vamos a hacer en todo. Se supone que es lo que se hace en todo esto, en los puntos suspensivos que están por acá. Incluso hasta el final. Hasta el final, pues por ejemplo en este que está por acá, nos fijamos en el extremo derecho y calculamos la altura y formamos formamos un rectángulo. Y ya al final quedaría así. ¿Cuál es la idea? La idea es exactamente la de Arquímedes que describí hace unos minutos, porque pues si nosotros sumamos las áreas de los rectángulos, estaríamos en presencia de una aproximación de ¿quién? Una aproximación del área naranja. Una aproximación. ¿Verdad que sí? Aquí no se ven los demás, pero aquí hay más subintervalos que no podemos poner. No, pero ahí están. Entonces, si yo sumo las áreas de cada uno de estos rectángulos, pues resulta que va a haber n rectángulos al final, y la suma de esos n rectángulos, la suma de las áreas de esos rectángulos va a ser una primera aproximación del área naranja. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo que llama la atención es cómo estaría escrito. Es decir, por ejemplo, ¿cómo sería o cuál es el área del primer rectángulo? Observe, la base del rectángulo, los rectángulos, ¿cuál es el área? Pues es base por altura. Y la base de ese rectángulo es esta. Y esa longitud viene siendo ¿cuánto? Delta de x, que está acá abajo. Y la altura, que es esta, viene siendo f de x1. ¿Sí? O sea que sí conocemos el área del primer rectángulo. Así que lo vamos a poner. Vamos a ponerla con amarillo. La primera área, ¿cuál es? Bueno, aquí lo vamos a poner. El área es aproximadamente ¿quién? Pues la base, o sea, delta x, por la altura que estamos diciendo que es ¿quién? F de x1. Más. Vámonos a ver cuál es el segundo rectángulo. La base es esta, que es la misma delta x. Y la altura
viene siendo f de x2. Vamos a ponerla. Sería ¿quién? Delta x por la altura que es f de x2. ¿Sí? Y acá sería perfectamente lo mismo. Sería delta x por f de x3. ¿Sí? Esas serían las áreas. Es decir, que las áreas no son como muy arbitrarias, tienen una forma muy específica. Aquí incluso le podemos poner que sería ¿quién? Sería más, pues delta x, f de quién, de x3, y así sucesivamente. Hasta llegar a ¿cuánto? Hasta llegar a, pues delta x por f de xn. Así quedaría. Se puede poner en notación sigma si quieren. ¿Por qué no? Se puede poner en notación sigma y quedaría un poco más compacta. Sería, esto es aproximadamente que la suma de delta x, f de xy, de 1 hasta ¿dónde? De 1 hasta n. Así quedaría en forma compacta. ¿Sí está bien? Bueno, ahí tendríamos una aproximación del área bajo la curva. Esta sería una aproximación del área bajo la curva. ¿Sí? Y es perfectamente claro el asunto. Aquí la idea principal es como la idea de Arquímedes, ¿no? Sí, la idea de Arquímedes acá se puede notar. Si yo en lugar de considerar rectángulos con esta base, o con esta, digamos, con este ancho, considero rectángulos pues mucho más compactos, mucho más delgados, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el área resultante, el área que podamos construir va a ser mucho más exacta, mucho más parecida a la del círculo. Y entonces acá es prácticamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, acá lo voy a poner en rojo, la partición hubiese sido como esta, o sea, con una cierta longitud así, como lo estoy marcando aquí en rojo, vea aquí. Nada más estoy agregando esto. Si ese hubiese sido la partición, entonces me fijaría en el extremo derecho otra vez. Y en ese extremo derecho construyo la quién, la altura, y formo el que, formo el rectángulo. Y ahí estaría el rectangulito. Obviamente, todos los rectángulos serían como este rojo. Habría mucho más rectángulos rojos que verdes. Y entonces la aproximación del área sería como mucho más cercana. Y esta longitud al final depende de en cuántos pedazos se parta el intervalo AB. Hay una conclusión de esto. Entre más subintervalos, digamos, entre el intervalo A, AB se parta en más subintervalos, es decir, conforme la n sea más grande. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el valor del área real se va pareciendo a nuestra aproximación. Y esto nos permite obtener una conclusión, digamos. Podríamos decir que en realidad el área, vamos a ponerlo con amarillo, el área pues tal parece que viene siendo el límite cuando n tiende al infinito de esta suma. Ahí estaría, ve. Y de acuerdo a lo que mencioné, lo que mencioné acerca del desvío que hizo, pues como que hay seguridad en que este límite existe. Este límite existe, claro que sí. Entonces, bien, aquí tendríamos prácticamente pues resuelto el problema de las áreas con esta fórmula. La voy a poner en un recuadro. Aquí está, mire. Esta fórmula es muy importante. Voy a mencionar algunos detalles. Si sabemos quién es delta x, vamos a poner quién es delta x al final. Delta x ya sabemos que viene siendo b menos a sobre n. Perdón. Y quiero decir algo acerca de xy. Quiero que observe bien. Vamos a ver si lo podemos poner de este lado. Lo voy a poner con blanco acá. Observe usted, aquí tenemos a x1, este es x1, pero este pedacito que está por acá es delta x, o sea que x1 viene siendo
en realidad x0 más delta x. Aquí tenemos x2. Para llegar a x2, le debemos de sumar una delta x y otra delta x a x0. O sea, que x2 viene siendo, pues, x0 más 2 veces delta x. Lo mismo pasa con x3. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir con x3? Pues le tengo que sumar 3 delta x a x0. Y entonces quedaría así. ¿Quién es x3? Pues vendría siendo x0 más 3 delta x. Y construyendo así de manera sucesiva, podríamos decir entonces que xy, pues viene siendo, aquí vea, si es 2, aquí es 2. Si es 3, aquí es 3. Así como que en términos generales, pues xy tendría que ser x0 más y delta x. Pero, ¿quién es x0? Pues aquí estamos diciendo que x0 es a. Y entonces yo creo que podemos quitar x0 y en su lugar poner a quién, poner a. Entonces, bien, a ver, en nuestra fórmula que está por acá, podemos agregar ese dato también. ¿Quién sería xy? Vamos a escribir con amarillo también. Xy es igual a ¿quién? A más y delta x. Quiero que pongan mucha atención a estas fórmulas que acabamos de obtener. Este límite de seguro es que va a existir por el teorema que mencioné, que viene considerado en el Spivak. Aquí estas fórmulas salen de una partición, digamos, de la partición del intervalo a, b en partes iguales, y además de que en cada subintervalo hemos considerado el extremo derecho. Es una definición, porque en realidad así es como se define sería una definición de integral, de esta manera, incluso lo podemos poner, sería la integral de a a b de f de x, esta es la notación, y este viene siendo igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende al infinito, de la suma de 1 hasta n de ¿quién? De delta x f de xy. Entonces, bueno, lo que hicimos en realidad fue dar como una motivación para la forma que tiene la integral, o sea, dimos motivos geométricos, pero uno podría haber empezado ya diciendo la definición de integral tal cual está, sin importar de qué función se trate. Nosotros dimos justificaciones geométricas de área, pero en realidad la definición integral puede darse así como está y no importa si la función f es positiva o negativa, se puede dar la misma definición. Y aquí nosotros, bueno, aprovechamos esto de los extremos derechos para poder generar fórmulas. Algunos libros, en lugar de considerar al extremo derecho, hacen lo mismo, pero con el extremo izquierdo. Y claro que las fórmulas cambian, aunque el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, o a veces consideran el punto medio de cada subintervalo. Realmente va a salir el mismo resultado también, porque los límites son únicos. Pero bueno, algunas veces se llama regla del extremo derecho, regla del extremo izquierdo, regla del punto medio. A veces, en lugar de considerar intervalos que tienen, o subintervalos que tienen la misma longitud, se consideran subintervalos con longitudes diferentes, como viene en el Leighton. Usted podrá encontrar algunos así. Los puntos, según como sea, si se elige el extremo derecho como nosotros, se llama regla del extremo derecho. Si se elige el punto medio, igual. Si se elige el extremo, también. En el Stuart, sea cual sea el punto medio, el extremo derecho o el extremo izquierdo, a eso les llama, me parece, tal vez no lo recuerde bien, pero me parece que les llama puntos muestrales, o no lo recuerdo. Pero bueno, ahí está la idea principal, ¿sí? Entonces podríamos calcular el área ya utilizando estas fórmulas que nosotros hemos obtenido ya relacionadas con el límite, ¿no? Es suficiente para nosotros. Es una visión simple pero suficiente, decía yo. No hay necesidad de considerar algún otro tipo de visión más que estas que estamos mencionando ahora, ¿sí?
Muy bien, ahora, quiero ir a un ejemplo. Quiero ir a un ejemplo. En realidad aquí siguen dos tipos de problemas. Quiero mencionar los dos tipos de problemas. Si quiere, vamos a ver, por ahí tenía yo un problema. Aquí está, mire. Con este tipo de problema voy a explicar un par de cosas más. Quiero que lo observe con mucho cuidado el problema. Dice una función, la función es f de x igual a la x cuadrada, y vamos a tener una aproximación del área bajo la curva sobre el intervalo 0, 1. Aquí ya había tenido el cuidado de graficar. Ahí está, mire. ¿Cuál es el área que nos importa? O digamos, o que se aproxime. ¿Cuál es el área que queremos aproximar? Pues precisamente la que está bajo la curva. Aquí le voy a cambiar de color. Vamos a ponerle naranja. Ese es el área que nos interesa. Queremos una aproximación de esa área. Y en este caso es muy importante lo que vamos a hacer por diversas razones. Queremos solamente una aproximación, no se nos está pidiendo pues ninguna otra cosa, no se nos está pidiendo ningún tipo de exactitud ni ningún número de nada, solamente dice una aproximación. Entonces como que tenemos la libertad de elegir, digamos, el número de subintervalos y todo ese tipo de cosas. A ver, quiero mencionar una cosa antes de continuar. La fórmula que hace un rato explicamos tiene esta forma. Es la integral de AB de f de x, ya sabemos, es igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende al infinito, y luego viene una suma. La suma viene siendo de i igual a 1 hasta n, y luego viene delta x y f de xy. Esto nos va a dar el área exacta, aplicando el límite. Ahorita no vamos a hacer eso porque estamos hablando de una aproximación. Y entonces esta parte, así como está, la voy a marcar con amarillo. Esta parte nos daría el área exacta. Pero ahorita lo que vamos a hacer es únicamente tomar a la pura suma, porque es una aproximación. Vamos a tomar a la pura suma. Es decir, vamos a ocupar esta que está por acá. Estas sumas, así como están, solitas, así como la están viendo, así solitita como está, se llaman sumas de Riemann. Estas se llaman sumas de Riemann, son sumas obviamente finitas, como dice por acá, y se llaman sumas de Riemann. ¿Sí está bien? Así que una integral sería el límite de una suma de Riemann. Eso sería una integral, principalmente sería su definición. Ahorita acá, nosotros vamos a aproximar esta área. Vamos a elegir algunos puntos por acá. ¿Cómo sería? ¿Qué nos haría falta? Como le hicimos nosotros, nos hace falta, pues como empezamos el problema, ¿no? Quiero explicarlo. Una función, tenemos la función. Un intervalo, tenemos el intervalo 0, 1 aquí, como lo pide el problema, tenemos el intervalo 0, 1. Y después lo que hacemos era realizar una partición del intervalo en cuestión. En este caso, como no nos dicen cuánto, pues podemos elegir algunas cosas. Aquí, por ejemplo, yo voy a dividirlo en 4, ¿no? Sería aquí, sería aquí. Este sería, ¿quién sería? A ver, lo voy a hacer un poco grande para que pueda hacer el valor. Este sería 0.25. Es decir, estamos con 4 partes iguales. Este es 0.5 y este sería 0.75. Y después, según la descripción que nosotros platicamos, aquí ya como que cometí el error, parece que se borraron las cosas. No hay problema, lo volvemos a hacer. Decíamos que partíamos en ¿qué? En 4, este era 0.25 y este era ¿quién? 0.75. Ya sabemos el área que vamos a calcular, ¿no? A ver, ¿cómo era? Era fijarnos en el primer subintervalo, ¿verdad que sí? Y después irnos al extremo derecho. ¿Y qué hacíamos con el extremo derecho? Pues calculábamos su imagen y construíamos un
subrectángulo. Nos íbamos al siguiente subrectángulo y lo que pasaba ahí, lo mismo, nos fijamos en el extremo derecho y calculábamos su imagen y ahí construíamos un rectángulo. Y luego al tercero, extremo derecho, altura y así. Y al final, extremo derecho nuevamente, calculábamos su imagen y construimos un rectángulo. Y como se puede notar acá, si nosotros sumamos estas 4 áreas, pues tendríamos prácticamente a una aproximación del área. Sí, claro, o sea, sería pues tal vez mala o no tan mala, no lo sé, aquí la voy a remarcar, pero sería una aproximación prácticamente de nada y ahorita voy a comentar porque es importante. A ver, ¿cuál sería aproximadamente el área? El área sería aproximadamente, vamos a aplicar lo que aprendimos, sería base, la base como dividimos en 4 el intervalo 0,1, cada pedacito mide 0.25. Sería la base 0.25 por la altura. ¿La altura de quién? Del extremo derecho. Es decir, 0.25 se tiene que evaluar en la función. Observe usted esta parte que está por acá. ¿Cuánto mide esto que está aquí? Es esta función evaluada en 0.25. Es decir, ¿cuánto? Sería exactamente e a la 0.25 al cuadrado. Más el otro rectángulo, que va a ser base, la base es la misma, 0.25, otra vez, pero en este caso va a ser la evaluación de la función en 0.5. La evaluación de la función en 0.5, que en este caso, ¿cómo quedaría escrita? Quedaría a la que? A la 0.5 al cuadrado. ¿Sí? Y lo que pasaría sería más. Lo mismo, 0. Observe la semejanza de las formas, la semejanza de estas formas, de los números. En realidad ni siquiera es complicado. Aquí sería otra vez la base, 0.25 por e a la quién, a la 0.75 al cuadrado. Ahí van 3 rectángulos. Y voy a poner el otro sería más, aquí lo vamos a poner abajo, sería la misma base, 0.25 por e a la que, a la 1 al cuadrado. ¿Por qué? Aquí estamos hablando del último, ¿no? Este es 1, y entonces sería la evaluación en 1 la función, y aquí quedaría. ¿Sí? Obsérvese aquí lo complicado. Aquí se nota pues digamos lo complicado en cuestiones operacionales, porque estamos hablando de multiplicaciones y operaciones pues difíciles, ¿no? Pero al final de cuentas son sumas finitas y lo único que se requiere, como usted puede observar, es que se puede evaluar la función en este caso está aquí, que la función se puede evaluar en puntos específicos y todo es una repetición. Esto más bien tiene como cara de un algoritmo computacional y eso es lo que voy a comentar a continuación, ¿sí? Bien, a ver, las operaciones pues son muy aparatosas, pero ya realizadas le tiene que salir algo así como, vamos a ver como cuánto, 1.705, por ahí le puse así, ¿no? 54, por ahí le agregué un numerito. ¿Sí? ¿Qué le parece? Esta es muy muy importante por diversas razones. O sea, en realidad el área bajo la curva, de esta función, hablando de esta función que está por acá, si nosotros intentáramos, o sea, si nosotros, digamos, queremos en realidad escribir lo que habíamos hecho hace un rato, esto sería la integral de 0 a 1 de e a la x cuadrada de x sería aproximadamente 1.7054. Sería una aproximación, tal vez mala, no lo sé. Al final de cuentas, si es mala, pues hay razones porque únicamente dividimos en 4 subintervalos. Si dividimos en 8, esto cambiaría muchísimo, ¿verdad que sí? Pero bueno, ¿por qué es muy importante? Porque resulta que esta integral
A futuro nosotros nos vamos a ir enterando que esta integral no es una integral nada sencilla. En realidad es una integral pues suficientemente complicada, es una integral bastante complicada y pues hace falta, digamos, métodos especiales para poderla resolver. Métodos muy especiales. No va a ser suficiente con los métodos que se van a ver en este curso, no es suficiente con integración por partes o sustitución trigonométrica o fracciones parciales. Ninguna de esas va a resolver una integral como la que está por acá. Pero sin embargo, nosotros aquí hemos visto que podemos resolverla con la primera clase y con unas sumas bastante sencillas, ¿no? Que un programa de cómputo sin ninguna dificultad puede resolver. En realidad la integral, un valor mucho mejor, una aproximación mucho mejor es 1.46. Más o menos es lo que vale la integral. Aquí le dimos nada más con una parción de 4, 1.7. Si partimos en 8 sería como 1.5, o sea, daríamos una aproximación muy clara. Es decir, que este método, la definición de integral original, es una definición más bien como computacional. A ver, voy a ver si en este caso tengo algunas fotos con el método que usé. Quiero que vean esto. Aquí, por ejemplo, ven. Lo que les pido es que vayan al portal de matemáticas. Ya les había mencionado. Ahí está, miren. Este es el programa. Este programa yo lo hice, claro. Y este programa lo que tiene de especial es que para la construcción de este programa, de aquí saqué el 1.705. Este programa tiene particular que yo lo hice utilizando la teoría de estos 30 y tantos minutos que hemos estado escuchando, ¿no? Está en el portal de matemáticas, fc.s.boa.mx. Vaya y revise el código. Yo aquí suponía que lo había incluido, el código, pero pues al parecer no lo incluí. Entonces, bien, pues vaya, quería ver lo del código. A lo mejor al rato por ahí le comento algo acerca del código, pero el código de este programa que está hecho en PHP, el código de este programa está muy interesante y viene en la misma página. Aquí está la dirección, viene en la misma página el código un poco abajo y usted se va a sorprender de la semejanza de ese código con el desarrollo de esta clase. En realidad es prácticamente lo mismo, las mismas fórmulas, tiene el mismo sentido, etcétera, ¿no? Nada más que, claro, lo hice en un lenguaje especial que es el lenguaje PHP. Entonces, bueno, finalmente con esta clase de 30 y tantos minutos, 38 ahorita ya, uno puede resolver cualquier tipo de integral, ¿no? O puede aproximar cualquier tipo de integral, así como lo que está por acá. Podemos aproximar cualquier tipo de integral con estas ideas sencillas que mencionamos ahorita. Funciones trigonométricas, senos, cosenos, raíces, cualquier función continua, claro, puede ser integrable utilizando este tipo de método que acabamos de mencionar. Vaya, por favor, revise ese material que le estoy diciendo. Le voy a poner algún tipo de enlace por ahí. Revise el código sobre todo, para que en algún momento, en alguna clase tal vez le pueda hacer preguntas acerca del código y qué llegó a encontrar y demás. ¿Sí? Muy bien, pues eso sería todo. Nos hace falta ver una segunda parte de esta clase que tiene que ver con qué. Ahí está. Nosotros ahorita, ya lo había escrito, si usted lo recuerda y se borró, habíamos estado trabajando y hablamos de esta, ¿no? De esta que está por acá. Y decíamos que se llamaba ¿cómo? Esta se llama suma de Riemann, así solita, ¿no? Y como le hicimos hace un rato, pues nos da una aproximación del área. Si nosotros la tomamos así como está, así como acabo de indicar esta que está por acá, nos va a dar el área exacta, pero tenemos que hacerlo con límites. Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es calcular áreas exactas utilizando límites. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo por el momento. Nos vemos. Adiós.